José conoce bien Chile, ha estado en distintas oportunidades con nosotros, ha participado en evaluación de instituciones, en colaboración, dirección y colaboración de proyectos de envergadura, uno de los cuales fue el proyecto Proflex, en el que participaron varias universidades de Chile y de distintas partes de América Latina y de Europa para estudiar las competencias de los graduados y cómo ellas eran percibidas por los profesores universitarios, por los propios graduados, los estudiantes de distintas carreras y cómo eran percibidas por los empleadores. Y hemos invitado a José, entre otras cosas, por su conocimiento y larga trayectoria en proyectos europeos, trabajando muy cerca de la OECD y de otros organismos internacionales en materias de relación de mercado laboral de graduados y las funciones y papeles de la educación superior. Sabemos bien, es un tema extraordinariamente presente en nuestros debates de política de educación superior y en la discusión interna de nuestras instituciones, sobre todo en este periodo de amplia y rápida masificación de la educación superior, en que hemos pasado en 20 y tantos años de 250.000 alumnos a más de 1 millón de alumnos y de 25.000 graduados ahora a 120.000 graduados anuales. Efectivamente, este es un tema que preocupa, que se empieza a analizar y nos pareció a los organizadores que José Ginés Mora podía hacernos una contribución en esta materia. De modo que, muy bienvenido, José, muchas gracias por tu presencia. Y tienes la palabra allá en el podio. Muchas gracias por la invitación a estar aquí en Chile, que, como dices, visito con frecuencia, pero hacía ya mucho tiempo que no estaba. Este invierno es mi primera visita. Voy a hablar de la empleabilidad y de cómo mejorar la empleabilidad a través de los sistemas de enseñanza y aprendizaje en las universidades. Ustedes que son de educación deberían estar protestando porque en ese título hay una falta de ortografía grave. Y es que la palabra empleabilidad no existe en español. Es un invento muy moderno como palabra que no está incorporada en la Academia de la Lengua. Incluso en inglés hasta hace poco, cuando uno escribía en Word employability, te salía una línea roja debajo, o sea, ni siquiera en inglés. Esto tiene que ver con el objeto de, no es solo una curiosidad lingüística, es que en la universidad tradicionalmente nunca nos hemos preocupado de la empleabilidad. La empleabilidad es un tema relativamente nuevo, es un tema que nace, pues no mucho más allá de hace 10 años, algo así, que empieza a utilizarse la empleabilidad. La empleabilidad, por ejemplo, en Chile seguro que no se ha usado. Se usa ahora. ¿Por qué? Pues porque el sistema ha crecido mucho y empieza a haber problemas de empleo de los graduados universitarios. Pero la universidad se ha dado siempre, por supuesto, que todo el mundo que iba a la universidad iba a encontrar trabajo, iba a encontrar un buen trabajo. Por lo tanto, no tenía mucho sentido hablar de empleabilidad. Eso es un hecho que, no sé, es una reflexión inicial que parece un poco, pero es de alguna manera sorprendente, ¿no?, que esto sea así. ¿Qué entendemos por empleabilidad? Bueno, entendemos pues el conjunto de las competencias, de los logros, entendiendo por tales competencias conocimientos, habilidades, atributos personales, actitudes, que hace que los graduados tengan mejores posibilidades de encontrar empleo y de tener un trabajo adecuado a su formación para beneficio de ellos y de la sociedad en general. Esa sería, es una definición de empleabilidad utilizada en el proceso de Bolonia, definida por grupos de trabajo dentro de lo que se llama el Bologna Follow-up Group, que está coordinando todas las transformaciones en la educación superior europea. Bueno, pues es una definición de acuerdo. Esta definición es joven, tiene poco tiempo. Pero, sin embargo,
esta idea de empleabilidad que nace como consecuencia del problema del empleo de los graduados, bueno, la verdad es que es nuevo como problema, pero la empleabilidad siempre ha estado detrás de la función de la universidad. La universidad no se creó solamente con espíritus nobles, espíritus de recuperar la cultura perdida en la Edad Media. La universidad desde su primer momento tenía como objeto la empleabilidad, porque hoy en día hay gente que se asusta de ese concepto de que nos preocupemos de que los graduados nos preocupemos del mercado laboral en relación con la universidad. Eso, de hecho, no ha sido así. Es decir, los reyes o los nobles en la Edad Media o en la Universidad Antigua se rodeaban de universitarios. Es decir, todo el imperio español está sustentado con los graduados de las universidades de Salamanca y después de la Universidad de Alcalá, que son todos los miles de secretarios que van por toda América por toda Europa trabajando para el gobierno. Es decir, los funcionarios de aquella época son los graduados de Salamanca y Alcalá. Salamanca y Alcalá no solo están para la noble función del pensamiento, sino para proporcionar empleados. Y la universidad moderna, la que surge con la revolución, a principios de la Revolución Francesa, a principios del siglo XIX, la gran reforma de la universidad, que es de la que nacen también todas las universidades latinoamericanas, está basada en la necesidad de generar profesionales para los que demanda la era industrial o los que demandan los nuevos estados nacionales, por ejemplo, en el caso latinoamericano o también de muchos otros lugares del mundo. Es decir, siempre ha sido la idea de que la universidad tiene una función de empleo, de suministrar a la sociedad las personas formadas que necesitan, siempre ha estado presente, aunque curiosamente parece como si se hubiera ocultado. Es evidente que la empleabilidad no es el único objetivo de la educación superior. No, por supuesto, ¿no? Hay objetivos socioculturales importantísimos que todos tenemos presentes, como son nosotros, la universidad o la educación superior es de alguna manera la salvaguarda del conocimiento y tiene que ayudar a transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones. Ese es un deber que forma parte esencial de los objetivos de la universidad, de la educación superior. El desarrollo cultural, el desarrollo personal de las personas, esos valores son, por supuesto, parte importantísima de la educación superior. Yo creo que eso todos lo tenemos en mente. Todos tenemos esas ideas, que eso es parte y más vosotros que pertenecéis al mundo de la educación, todos estáis convencidos de que esos son los objetivos de la educación superior. Pero lo que yo insisto es que no son esos solos los objetivos de la educación superior, porque la educación superior también tiene objetivos de carácter económico o de carácter, o lo que le llamamos el desarrollo y de la empleabilidad. Es decir, en la educación superior es algo que todos también tenemos presentes, pero que no exteriorizamos muchas veces. La educación superior tiene por objeto desarrollar los hábitos y las actitudes y valores que predisponen para participar en la producción. Durante la formación de los jóvenes tenemos que inducirles esa mentalidad de que deben participar en la vida activa, en el trabajo, en la cooperación para el crecimiento social y económico de una sociedad. Tenemos que preparar a los estudiantes para el trabajo futuro, enseñándoles las herramientas y los instrumentos convencionales del mercado de trabajo. Los convencionales, nos gusten o no nos gusten. Es decir, nosotros tenemos que enseñar de alguna manera a unos jóvenes estudiantes de que cuando se van a presentar a una entrevista de trabajo no pueden ir con un pantaloncito corto. Es decir, eso puede ser muy convencional, pero eso puede suponer
que esa persona puede suponer, no, seguro que supone, puede ser muy convencional y criticable, pero puede suponer que esa persona no consiga el empleo, precisamente porque no se adapta a esos convencionalismos que son los que tiene el mercado de trabajo. Esto es por poner un caso muy exagerado, ¿no? Conozco casos de empresarios que se han quejado, me han dicho, es que me vienen los graduados a una entrevista de empleo con pantaloncito corto y camiseta. Y claro, yo ya, si me vienen así, no les voy a dar un puesto de trabajo en una empresa donde van a estar cara al público, ¿no? Pueden estar equivocados o no, pero eso es un convencionalismo que los graduados, que los estudiantes deben conocer. Pero, y esto es lo más importante, o es tan importante como lo anterior, la universidad debe preparar a los estudiantes para cuestionar los convencionalismos y las herramientas y las reglas que son usuales en el mercado de trabajo. Es decir, les debemos enseñar a que conozcan los convencionalismos y les debemos enseñar, a su vez, a que critiquen los convencionalismos, a que sean capaces de innovar dentro del sistema productivo. Porque si nosotros enseñamos a los graduados simplemente a estar bien adaptados al sistema productivo, ese sistema productivo nunca avanzaría. Nosotros tenemos que enseñarles que, bueno, por decirlo de una manera muy que sí, que para entrar tendrán que ponerse corbata. Pero si lo que tienen que hacer luego es criticar todas las formas que sean necesarias y que sean inútiles para que el sistema sea más productivo, más eficiente, más innovador. Ese doble juego de aceptar, por un lado, lo convencional, pero por otro lado, estar dispuesto a rechazar lo que es convencional cuando es inútil y no es eficiente. Es decir, el segundo mensaje sería para los graduados, el tercer mensaje sería para los empresarios. Los empresarios habría que advertirles que los buenos empleados no son los empleados no críticos, los empleados que lo aceptan todo, sino los empleados que son capaces de innovar, que son capaces de cambiar las cosas. Bueno, la empleabilidad es la confluencia de muchos factores. ¿Cómo mejoramos la empleabilidad? Bueno, pues desde el sistema educativo nosotros nos dedicamos a mejorar las competencias. Y esto es, nosotros dentro de la universidad podemos mejorar las competencias de los graduados que van a conducir a las mejoras en la empleabilidad. Esto es tan pequeñito que prácticamente no se ve, así es que lo voy a dejar. Pero la empleabilidad es consecuencia de muchos otros factores sobre los que la universidad no tiene control, casi ningún control. Evidentemente depende de la situación económica. En situaciones económicas de desarrollo rápido, como puede ser en estos momentos Chile, pues la demanda, la empleabilidad mejora, pero bueno, ya saben que la economía funciona por ciclos y puede llegar dentro de 4 años, por poner esto, pues el ciclo decrece, entra en una fase recesiva y la empleabilidad ha bajado. No ha cambiado la universidad, no ha cambiado eso, pero simplemente la situación económica. Pero hay un factor muy importante en la empleabilidad de los universitarios, que es el nivel de desarrollo de la sociedad del conocimiento. Si la sociedad del conocimiento no se ha desarrollado suficiente, es decir, si no hay una demanda de conocimiento, es difícil que la empleabilidad de los universitarios suba. Y en esto puedo poner un ejemplo clarísimo, es el caso español. En España la situación económica durante toda una década ha sido muy boyante, sin embargo la empleabilidad de los universitarios no ha sido alta, no ha sido muy buena. ¿Por qué? Porque se hacía poco uso, era un desarrollo económico basado en industrias, el turismo o industrias semejantes, en general de poco valor añadido. Como no había valor añadido, no había gran demanda de conocimiento, de capacidades, de habilidades. Y a pesar de una buena situación económica, la empleabilidad de los graduados no ha sido buena. Si ahora además no tenemos una buena situación económica, pues la empleabilidad de los graduados es francamente mala.
Y luego está todo el lío complejo de regulaciones que todos los estados tienen, las profesiones tienen sobre el empleo. Las credenciales, los prestigios, la empleabilidad a veces depende, dice, no, es que ha estudiado en tal universidad, y sabe más que porque haya estudiado en otra, no, es que esa tiene más prestigio. Es decir, hay un complejo mundo de regulaciones y credenciales que complica más la empleabilidad. De todos modos, que la empleabilidad no es en absoluto un hecho lineal, no es un hecho lineal. Y hay por fin, y esto es en lo que vamos a hablar a partir de ahora, hay por fin las competencias, es decir, tú puedes desarrollar competencias que mejoren la empleabilidad y puedes no desarrollar esas competencias, y esas competencias se desarrollan o no aplicando distintos métodos pedagógicos o educativos en la universidad. Y es en lo que me voy a centrar. ¿Cómo podemos mejorar las competencias en la universidad para que las posibilidades de empleo de nuestros graduados mejoren? Simplemente ponía aquí alguna tabla como ejemplo de lo relativo que es la empleabilidad, no tiene otra función. Ahí ven, por ejemplo, egresados que están de acuerdo, aquí estoy usando la encuesta Proflex que ha nombrado José Joaquín antes, que alguno de los asistentes participó en esta, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, que el ajuste al mercado de trabajo en Europa es 15,9, en Latinoamérica 8,6. O sea, la situación es mucho mejor en Latinoamérica, claro, porque hay menos graduados, es decir, no es... Si hay menos graduados, es decir, la situación, por ejemplo, ahora que hay problemas en Chile, los estudiantes protestan de que los empleos son de peor nivel, esto va a ir a peor necesariamente. Y yo me atrevería a decir que hasta afortunadamente. Es decir, el crecimiento, el que haya más gente con estudios, el que haya más gente, necesariamente hace que haya gente que no pueda ocupar todos los puestos buenos. Hay otros que tendrán que ocupar los puestos medios. Es decir, que eso es una consecuencia lógica del crecimiento. Es decir, los universitarios chilenos no van a ir a ganar más y más dinero porque su situación relativa, lógicamente, tiene que ir disminuyendo. Fíjense aquí, por ejemplo, los salarios corregidos por la capacidad del poder adquisitivo. Fíjense dónde está Chile y Uruguay, por encima de la mayoría de los países europeos. Miren dónde está Japón. Un graduado chileno tiene un salario casi el doble que un graduado japonés. ¿Por qué? Pues porque en Japón hay muchos estudiantes. Alemania es el país europeo con menos proporción de universitarios. Por eso tiene ese índice tan alto. Es decir, lo normal sería que Chile fuera perdiendo esto. Pero no hay que asustarse. La media de muchos más. Luego no es malo, mirado colectivamente. No es malo. O, por ejemplo, la satisfacción en el trabajo, que es otro indicador muy relacionado con tu empleabilidad, cómo te ubicas. Miren los países latinoamericanos abajo del todo. Todos los graduados en Latinoamérica son más felices que en Europa. Claro, porque están en situaciones más privilegiadas en general que en Europa. Los japoneses están, los pobres, muy mal en todo. Los japoneses no sé qué les pasa, que son poco felices, ganan poco, y no sé, son... Bueno, esto solo tenía esta misión, estas tablas, que se den cuenta de lo relativo, ¿no? De lo paradójico, usando lo que decía el que habló, nuestro keynote speaker antes, ¿no? Que hay que moverse en la paradoja. Y las cosas no son lineales, y yo diría, pues afortunadamente, pero si no serían muy aburridas. Entonces, ya, vamos a hablar de competencias para la empleabilidad. Me voy a basar en datos, voy a poner 3 ejemplos de uso de estudios que hemos hecho con mi equipo de trabajo sobre la relación entre métodos de enseñanza y empleabilidad, en métodos de enseñanza, competencias y empleabilidad. En esta encuesta, es la encuesta Reflex que se hizo en Europa y la Proflex que se hizo en Latinoamérica, preguntábamos por competencias
requeridas por el puesto de trabajo, las que tenía el individuo en ese momento, 4 o 5 años después de acabar los estudios, y los que él considera que contribuyó la carrera que hizo. O sea, son 3, para una lista de 19 competencias, 2 de conocimiento, las 2 primeras, y luego un listado de competencias muy generales, de todo tipo. Solo, ya digo, hay dos de conocimientos al principio y una de conocimientos de idiomas extranjeros al final. Bueno, esas 19 competencias se le preguntaba en qué medida eran requeridas por el mercado de trabajo, en qué medida ellos la tenían y en qué medida la universidad se la comunicó. Bueno, con estas competencias sí que podemos hacer. Voy a presentaros uno de los 3 estudios que voy a presentar. Muy brevemente, me he tratado de saltar todo el formalismo matemático y todo lo que lleva. En este esquema, nosotros pensamos que el desarrollo de las competencias es una función de los individuos, los estudiantes, claro, cada uno es como es, nace como nace y tiene los papás que tiene, ¿no? Y de los recursos educativos y del sistema. O sea, si yo desarrollo unas competencias es porque tengo unas competencias, digamos, intrínsecas o sociofamiliares y otras que me ha suministrado el sistema educativo. Y el sistema educativo, yo utilizo los métodos de trabajo, o sea, como variables, los métodos de trabajo que se han usado en la universidad, predominantemente, y los tipos de estudios. El nivel de estudios, los fields of study, todo este tipo de cosas. Y luego de los estudiantes utilizo toda una serie de variables. Todo eso lo pongo en una fórmula, en un modelo de frontera estocástica que suena muy bien, pero es así de estas cosas que hacen los estadísticos. Yo era estadístico antes, aunque ya casi me estoy olvidando de todo aquello, y ahora tengo mis colegas con los que trabajo, que son jóvenes, que se saben muy bien utilizar todos estos. Bueno, pero al final lo que tengo es las competencias, es una función de los recursos y de los estudiantes, con toda una serie de características que me dan estos resultados. Olvídenlo, no, solo que me da esto es para presumir de que esto está muy seriamente hecho. Pero al final lo que aquí estamos haciendo es, yo he tomado 4 competencias, esas que hay arriba. Ahora, esto está en inglés porque está en la versión original. Estar alerta a nuevas oportunidades, capacidad para movilizar las capacidades de otros, deseo estar preparado para cuestionar cosas, tus propias ideas y las de otros, y habilidad para venir con nuevas soluciones, que son 4 competencias estrictamente relacionadas con la capacidad innovadora de los individuos. Fijaros solo en eso. O sea, yo he tomado 4 competencias muy relacionadas con la innovación. Y he tomado todos los métodos de enseñanza, que está en la primera columna, los métodos de enseñanza que eran más usuales en sus estudios. Y con eso, aplicando el modelo y tal, os veo que es significativo. Y esto es lo que encuentro. Esto es lo mismo, la misma tabla de antes, pero ahora puesta en cristiano, para que se entienda. Entonces, fijaros las cuatro competencias: detectar oportunidades, movilizar las capacidades, ser capaz de cuestionar y ser capaz de resolver problemas. ¿Qué métodos de enseñanza actúan significativamente sobre esas competencias? Pues fijaros, el aprendizaje basado en problemas. Si nosotros queremos tener personas que tengan esas competencias innovadoras, tu sistema de enseñanza en la carrera debe estar basado en aprendizaje basado en problemas, conocimientos prácticos,
desarrollo de proyectos de investigación, trabajo en grupo, ya menos, ya falla algo más, hacer presentaciones orales, teorías y paradigmas, para dos sirve, para dos no sirve. Bueno, pero hay algo que no sirve para nada. El profesor como principal recurso pedagógico. Perdón, no pedagógico, perdón, lo he dicho fatal. La pregunta además no era así. Profesor como principal recurso informativo. He dicho una barbaridad. Era como recurso informativo. Es decir, el profesor subido en una tarima, hablando y hablando, dando información, no desarrolla ninguna competencia innovadora en los alumnos. Esto tampoco, el estar sentado en clase, meramente asistir a clase, tampoco, o incluso los trabajos escritos, tampoco desarrollan estas competencias innovadoras. Los métodos proactivos las desarrollan, lo cual es una conclusión que parece muy evidente, pero aquí yo siempre digo que esto me parece unos resultados de perogrullo, pero demostrados científicamente, algo que cualquiera intuiría que eso es así, que los métodos tradicionales de enseñanza no son útiles en desarrollar personas con competencias innovadoras. Y ahora rectifico mi error. Claro que el profesor es importantísimo como recurso pedagógico, no como fuente única de información, porque el profesor es el que lidera todos esos procesos. El profesor como organizador, como entrenador, como motivador de los estudiantes, tiene un papel central. O sea, con esto no disminuye en absoluto el papel del profesor, pero sí debería disminuir el papel del profesor parlante, que repite la lección magistral. Que ya sabes que la lección magistral, un colega, Miguel Ángel Quintanilla, que conoce José Joaquín, que dice que la lección magistral viene de la Edad Media porque no se había inventado la imprenta y entonces los profesores tenían que repetir las cosas porque no había libros. Y claro, y hoy en día parece que hay profesores que no solo no es que hayan descubierto las nuevas tecnologías, es que parece que no han descubierto que la imprenta se inventó hace 500 años, ¿no? Y siguen repitiendo y repitiendo de ese modo. Bueno, fíjense, vean los métodos de enseñanza que no son útiles. Pues miren, en Europa, en Chile y en Latinoamérica, resulta, aquí están, en rojo los más usados. No, perdón, están de más usados a menos usados. Y justamente los más inútiles están los primeros. Asistencia a clase, trabajos escritos, el profesor principal como fuente de información, que están en azul, son positivos. Aquí, en Chile, en Europa, en Latinoamérica en general. Es decir, estamos usando métodos equivocados. Y aquí en negro, en azul, están los más útiles. Y esos están, en general, los ven en la parte de abajo. El conocimientos prácticos y metodológicos, aprendizaje basado en proyectos, está poco usado. Es decir, nuestras universidades europeas y chilenas y latinoamericanas están usando métodos inadecuados para generar innovadores, para despertar las mentes de los jóvenes. Otra investigación en esta misma relación, en esta misma idea es, bueno, ¿cómo son los innovadores? Hemos hecho, en este caso, hemos tomado en las encuestas, hemos tomado aquellas personas que trabajan en empresas innovadoras y que dicen que desarrollan funciones de innovación. Hemos tomado eso. Y entonces hemos visto esas personas qué competencias tienen. Y, es decir, nosotros pensamos que la innovación es el resultado. Es decir, una persona realiza un trabajo de innovación cuando está en una empresa innovadora, orientada, tiene un tipo de trabajo enfocado a la innovación,
pero tiene capacidades, unas ciertas capacidades. Y eso lo hemos vuelto a poner en otra fórmula como aquella que ya no la vuelvo a poner, que es como variable, realizas un trabajo de innovación o no. Como variables dependientes, tipo de empresas, tipo de competencias personales, tipo de trabajo, un conjunto de variables. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Este resultado también, fíjense en la primera columna. Las personas que son innovadoras tienen, la cruz es que es significativo, positivamente. Las personas que son innovadoras trabajan en una organización innovadora, normal, parece que es normal. Segundo, están ocupados en trabajos que son apropiados a su nivel, es decir, si es un ingeniero está trabajando de ingeniero, no trabaja de camarero. Pero luego tiene dos competencias muy claras. Es capaz de movilizar las capacidades de otros y es capaz de encontrar nuevas ideas y soluciones. Los que trabajan en innovación tienen esas dos competencias. Son las únicas dos que son significativas. Estoy fijando en la primera columna. Pero fíjense, muy curioso, las de abajo. Hay tres competencias que no tienen. Y no son buenos negociadores, no saben usar bien el tiempo y no saben trabajar en equipo. ¿Qué es lo que se concluye de esto? Un resultado muy curioso. Que si tú quieres tener una persona innovadora, creativa, dinámica, no esperes a la vez que llegue en hora, que sea un diplomático, que vaya bien vestido, eso no lo dice ahí, pero esto, y que sepa coordinarse con su equipo. Es una persona con tendencias anárquicas. Por lo tanto, si tú eres empresario y quieres un verdadero innovador, un Steve Jobs o gente de este tipo, mira lo que quieres. Si es capaz, si tiene unas cualidades, resulta que no tiene otras. Es un resultado precioso, a mí me parece. Pero sobre todo para decírselo a los empresarios. Si buscas un innovador, pues a lo mejor busca un señor que vaya con pendiente. No busques el señor que va con corbata. Si lo que buscas es un buen trabajador, busca lo otro. Pero un empresario necesita innovadores. Necesita gente que cumpla su trabajo, que llegue en hora, que sea negocio. Evidentemente, esos también. Pero hay contradicción entre unas competencias y otras, ¿no? A mí esto me parece un hecho muy, muy curioso. Luego, en las tres siguientes columnas hemos hecho lo mismo para los que son innovadores en la producción, es decir, en que generan nuevos productos. Y sale más o menos lo mismo. Fíjate, curiosamente, los que son innovadores en ventas, por decirlo así, les sale que es significativo presentar productos, ideas o reportes como una de sus competencias, lo cual es bastante lógico. Los que son innovadores en el conocimiento, más o menos es lo mismo, y los que son innovadores en tecnología, aparece como una competencia básica el usar computadoras e Internet. Son resultados bastante lógicos. Pero esta idea de que esto también, este es un resultado para empresarios, para decirles empresarios, porque los empresarios en general suelen tener una cierta tendencia al conservadurismo en estas cosas, ¿no? Es decir, buscad trabajadores innovadores, si queréis que la empresa prospere, buscad de ambos tipos, pero ambos tipos no son en general la misma persona, son dos tipologías y las dos son útiles para una empresa. Y el último trabajo que voy a presentar, y con esto acabo, es algo semejante. Hemos utilizado una metodología distinta. En vez de fijarnos en la innovación, nos vamos a fijar en el liderazgo. Siempre decimos, necesitamos personas en las empresas con capacidad de liderazgo. Bueno, ¿cómo se consigue
desde la universidad, que haya estimular la capacidad de liderazgo, que personas tiren hacia adelante del sistema productivo. En las encuestas que hemos hecho, esto está en inglés porque es muy reciente, y para mostrarles que yo soy profesor británico. Había tres tipos de preguntas respecto a funciones de liderazgo, ¿no? Unas eran si eran lo que llamamos liderazgo orientado a las acciones, ¿no? al trabajo. Era las personas que dicen que son responsables de establecer las metas de la empresa o responsables de decidir las estrategias de trabajo. Otro tipo de liderazgo es relacionado con las relaciones. Es decir, son personas que son autoridad dentro de la empresa o que informan a los colegas de los desarrollos. Y otros que ejercen liderazgo de cambio, personas que introducen nuevos servicios, nuevos métodos o nuevas tecnologías. Son tres tipos de liderazgo que nuestra encuesta, que es una encuesta muy rica en información, esta es la gran ventaja de estas encuestas, puede ser un poco pesada, pero al final te permite a una universidad, por ejemplo, analizar con mucho detalle qué es lo que está haciendo. Bueno, pues aquí tenemos tres tipos de líderes: el líder de trabajo, el líder relacional y el líder de cambio. Y luego hemos analizado de las personas que tienen estos liderazgos, qué conjunto de competencias tienen. Entonces, las personas que tienen liderazgo tienen este tipo de competencias. Son estar alerta a nuevas oportunidades, muchas de ellas son las mismas que de innovación. Las 4 de innovación están aquí. Encontrar nuevas soluciones, cuestionar cosas. Esta es nueva. Si eres un líder, una competencia que tienes es hacer claro a los demás las cosas, ¿no? Ser capaz de expresarte con claridad, ser capaz de afirmar tu autoridad, ser capaz de coordinar actividades, ser capacidad de negociar efectivamente. Estas son típicas del liderazgo, más el movilizar las capacidades de otra. O sea, aquí aparece que los líderes son innovadores, más tienen otras 4 capacidades: expresarse, saber ordenar, saber expresarse con claridad, saber coordinar y saber negociar. Capacidad, lo cual es un resultado de lo más razonable. Y nosotros hemos hecho este estudio y vamos a ver esas 3 competencias, esos 3 grupos de Task Leadership, Relations y Change, esos 3 tipos relacionados con esas competencias que tienen los individuos en este momento, y ver qué relación tienen esas competencias en este momento con las que tenían al final de la graduación, y ver qué relación tienen las que tenían al final de la graduación con los métodos de enseñanza y aprendizaje. Un modelo complejo, pero la idea es, nosotros encontramos gente que tiene capacidades de liderazgo. Bueno, pues a ver, ¿en qué medida esas capacidades personas que están ejerciendo actividades de liderazgo? Entonces, relacionamos esas actividades de liderazgo con sus competencias de liderazgo en el momento actual. Y luego las relacionamos con las competencias de liderazgo cuando acabaron los estudios. Y esas las relacionamos con los métodos de enseñanza y aprendizaje. Es un método complejo al que hemos aplicado un modelo estructural que es algo muy complejo. Pero yo trabajo con gente muy lista, gente joven, que sabe hacer modelos de lo más espectaculares. Bueno, lo que hemos encontrado ahí son esos numeritos que no preocuparos, lo único que dicen es que todas esas relaciones son positivamente significativas.
todos esos números se les aplican sus correspondientes test y nos dicen eso, que todo ese esquema es perfectamente coherente, que hay métodos de enseñanza y aprendizaje que desarrollan las competencias de liderazgo en la graduación, que los que tienen esas competencias en la graduación las tienen 5 años después y que los que las tienen 5 años después ocupan realmente puestos de liderazgo en las empresas. Y eso es consistente. Hay una relación clara entre todos esos. Y lo que encontramos finalmente es que ¿cuáles son los métodos que generan líderes? No son exactamente los mismos que generan innovadores, pero tampoco está el profesor como fuente principal de información, tampoco está el asistir a clase, tampoco están métodos proactivos. Métodos proactivos, por ejemplo, el hacer prácticas en empresa, las internships o work placement, el aprendizaje práctico y de hechos, metodológicos, el hacer presentaciones, el hacer trabajos en grupo, es decir, cuando los estudiantes tienen un aprendizaje activo, eso ayuda a generar líderes. Ya habíamos visto, no son exactamente las mismas, pero ya hemos visto que si queremos innovadores tenemos que utilizar métodos proactivos de enseñanza. Si queremos líderes también tenemos que utilizar métodos proactivos de enseñanza. Lo que no tenemos que utilizar nunca es los métodos tradicionales de enseñanza y aprendizaje, porque lo único que producen son jóvenes graduados que aspiran a ser funcionarios del Estado, como máxima aspiración en su vida. Si queremos tener otro tipo de gente, tenemos que educar de otra manera. Bueno, y esta era la conclusión. Bueno, ya lo he dicho, que son los métodos que generan una propensión al liderazgo. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, José. Tenemos 15 minutos para conversación con el profesor Mora. Sí. Hola, buenas tardes. La pregunta es la siguiente. Suele hablarse mucho de la importancia de educar a los técnicos, de educar a los profesionales, pero el último eslabón de la empleabilidad es la sociedad. Finalmente, ¿cómo rompemos ese paradigma de que la sociedad tiene a los ingenieros civiles o a los profesionales en su tope y por lo tanto el día de hoy hay muchos profesionales dando vueltas? Tenemos a muchos técnicos y incluso profesionales que efectivamente están trabajando en áreas que no son las que estudiaron, básicamente porque la sociedad no se abre a la posibilidad de que los técnicos son especialistas en sus áreas y por lo tanto pueden desarrollar un mejor trabajo que un profesional, o un profesional también especializado puede realizar un mejor trabajo que el ingeniero civil que el día de hoy, al menos en Chile, las hace todas. ¿Cómo vamos rompiendo esos paradigmas y hacemos que finalmente, después de que hagamos un buen trabajo en la educación y podamos nosotros enseñarles a nuestros estudiantes a ser líderes, la sociedad no los corte y no los limite y no los deje ahí y termine haciendo otras cosas? Sí, bueno, muy buena pregunta. Fijarse en un esquema que puse la empleabilidad con varias cosas que influyen. Una eran las credenciales. ¿Recuerdas esa transparencia? Nosotros hablamos de competencias y no hemos tocado el tema credenciales. Evidentemente las credenciales son influyen en esto, y influyen en la empleabilidad en general de una manera, yo diría, negativa, ¿no? Porque las credenciales no están en una gran cantidad de casos relacionadas realmente con las competencias, con las verdaderas competencias, sino son algo que se difuso. El carácter de los técnicos pues es un problema, ¿no? De que tienen una credencial baja y la sociedad en general, o ciertas sociedades, otras no,
lo consideran, bueno, pues ¿cómo se soluciona esto? Yo creo que hay países, por ejemplo Alemania, que tiene menos universitarios que otras cosas porque ha tenido siempre una maravillosa formación profesional, ¿no? Una formación técnica, un vocational education, ¿no? No sé cómo... Formación técnica. Ha tenido siempre una muy buena formación técnica y que ha estado muy prestigiada. Y bueno, muy prestigiada y han tenido buenos salarios y esto ha sido de siempre. Me pondría un ejemplo, porque este problema no es chileno, es casi universal. Pero, por ejemplo, en España pasa lo mismo. Y hace ya bastantes años se creó lo que se llama la formación profesional de nivel superior, que exige el bachillerato, o sea, tienes que haber acabado la secundaria. O sea, no es una rama así de baja categoría, sino tienes que acabar como... Y cuando acabas, en vez de entrar a la universidad, entras a la formación superior de grado. Y se le ha puesto bastante interés en hacerla bien y en que funcione bien, con recursos. Yo diría que después de 15 años o 20 años que llevan, son carreras bastante prestigiosas. Evidentemente, la gente que envía a sus hijos por primera vez a la universidad quieren que sean abogados, sirva eso para lo que sea. Pero socialmente ha costado 15 o 20 años también. Pero se ha convertido una carrera, unos estudios técnicos, en unos estudios bastante prestigiosos, hasta tal punto de que hay universitarios que acaban su grado universitario y dicen, y ahora voy a aprender algo serio, y se matriculan en cursos de formación técnico. No es una misión fácil, pero yo creo que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y es una conjunción, primero, de hacerlo bien, de que los cursos sean buenos. Por ejemplo, lo que se ha hecho en España ha sido, los cursos eran buenos, realmente se ha puesto interés en que fueran buenos, y ha pasado tiempo y se han prestigiado por sí mismos. No es fácil, pero es posible. Tú primero. Después vuelvo. Sí. Usted está planteando una verdadera revolución en el currículum universitario, no solamente cambiar los métodos de enseñanza. Ahora, ¿cómo se contratan a los profesores de la universidad? No porque sean buenos docentes, sino porque son buenos investigadores. ¿Cómo se resuelve el problema? Bueno, yo soy jubilado, no soy rector de una universidad, o sea que no tengo que enfrentarme a ese problema. Porque evidentemente el problema del profesorado está detrás. Es decir, ¿cómo renovar la enseñanza renovando al profesorado? Yo creo, y la experiencia que tengo, por ejemplo, en Europa, en la puesta en marcha del proceso de Bolonia, que no ha funcionado bien, pero no ha funcionado mal. La mentalidad del profesorado está cambiando lentamente, no de la mañana a la noche, pero está cambiando. Tenía yo aquí alguna transparencia que he quitado por acortarla, en que mostraba una reciente encuesta que he hecho a profesores universitarios en la Universidad del País Vasco, en que están de acuerdo en que lo que enseñan es erróneo. Se les pregunta, ¿cuál es la valoración de tus competencias? ¿Cuáles son la valoración de estas competencias? Y hacen una valoración muy razonable, muy de acuerdo con la de los graduados y la de los empleadores. Y a continuación les preguntaba, ¿y tú qué enseñas? Y era la de siempre. Dice, bueno, ya por lo menos ya tienen una cierta esquizofrenia, que es el primer paso para el cambio. O sea, ya reconocen que lo que hacen no es lo que deberían hacer. Bueno, esa encuesta la hice hace 2 años. A lo mejor dentro de 2 años vas a esa misma universidad y ha cambiado. Bueno, vaya. No es fácil cambiar, pero se puede cambiar, se puede cambiar. Sí, Bueno, perdón. David. acá. Sí, usted. Mire, acabo de regresar de la Universidad de Salamanca, por lo tanto estoy consciente de lo que es el proceso de Bolonia y me gustaría saber en relación a las competencias de enseñanza para formar innovadores y líderes en las universidades, ¿cómo contribuye este proceso con las universidades europeas en este momento? Pero ¿cómo contribuye el... Sí. Con las competencias que deben... Sí.
Uno de los objetivos esenciales del proceso de Bolonia, yo diría que el más esencial, no era el hacer currículos más o menos semejantes o homologables entre países, sino era aprovecharlo para hacer una revolución pedagógica y empezar a centrarse en las competencias como objetivo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso, en esencia, es el objetivo esencial del proceso de Bolonia. Pero por las mismas razones que he dicho antes, el profesorado es el que es, y el profesorado universitario es lento y conservador. Somos todos con unas tendencias muy de poca agilidad. No somos, lo cual también tiene sus ventajas, pero bueno, poca agilidad al cambio. Entonces, las cosas no se están haciendo bien, aunque ese sea el objetivo, pero insisto, no se están haciendo mal, se están transformando. Yo siempre he dicho que el proceso de Bolonia se definió en el 99 y se dijo que para el 2010 había que hacer esto y tal. Yo siempre he dicho que el mayor error de la declaración de Bolonia fue ese, decir el 2010. Si conseguimos que en el 2020 las cosas estén bien, yo ya me daría con un canto en los dientes, que nunca sé qué quiere decir eso, un canto en los dientes. Es terrible. Agradecer sobre todo a José Ginés Mora por un gran aplauso. Muchas gracias.